¿Alguien tiene que pegar el grito en el Partido Colorado? Este martes, el diputado Tabaré Viera presentó Espacio Abierto, una nueva agrupación que también reúne al intendente reelecto de Rivera, Marne Osorio, y al diputado por Montevideo, Conrado Rodríguez. De ese modo, termina de concretarse su alejamiento de Proba, Propuesta Ballista, el sector que Viera había creado en 2009 junto al senador José Amorín. ¿Cómo hay que leer este movimiento? ¿En qué medida implica una novedad para la oferta del sistema electoral uruguayo? Vamos a conversarlo con el propio diputado Tabaré Viera, que nos acompaña esta mañana. Diputado Viera, buen día. ¿Cómo le va? Buenos días, Emiliano. Muy bien, un gusto estar acá. En primer lugar, ¿cuáles son las aspiraciones de este nuevo espacio que está dando ahora los primeros pasos? Bien, esto es una propuesta, una invitación a conformar un espacio político, como su nombre lo dice, por eso no encontramos mejor nombre por ahora, por lo menos, que el de Espacio Abierto. Es decir, lo que hicimos el martes 23 no fue un acto fundacional, fue una presentación una invitación y una convocatoria a construir juntos este espacio. Uh-huh. Nace de la preocupación lógica que reina dentro de los militantes y de los dirigentes del Partido Colorado de los últimos resultados electorales del partido. Preocupación que yo creo que además en estos últimos tiempos, después de la elección departamental, pasa a ser también un poco de desconcierto, por decir así, de mucha gente que nos ha venido a ver, que nos comenta, que nos interpela. Entonces, a la luz de esos resultados, y evidentemente pensando en que en la próxima elección, a pesar de que falta mucho, el partido no puede presentar la misma oferta que ha presentado en las últimas dos elecciones, es que decimos, acá hay que generar el espacio necesario para que surjan nuevos liderazgos, nuevos protagonistas. O sea, efectivamente se está mirando al próximo ciclo electoral. Sí, digo... ¿Y eso no contribuye a esa sensación que tiene la gente de que en Uruguay vivimos en campaña, o mejor dicho, claro, que los dirigentes políticos viven en campaña y se distraen de los asuntos del país? Está muy bien la pregunta. Digo, esto es una motivación, pero hoy no estamos lanzando una campaña, ni siquiera estamos proclamando candidatos, estamos planteando con la debida antelación el conformar espacios para que haya nuevos protagonistas en política. En ese sentido, justamente lo que decíamos y lo que convocamos y lo que invitamos es a conformar el espacio con una propuesta, con un programa. Yo creo que lo que nos debe unir es justamente la propuesta. Y nos abocamos a trabajar con vistas a un gran encuentro nacional para fin de año, pero para trabajar en eso, en las propuestas, incluso llevados al lenguaje más ciudadano, más popular, porque algo que tenemos que buscar es volver a tener la sintonía, el contacto con la gente, que creo que eso de alguna manera se ha perdido. De eso vamos a hablar dentro de unos minutos, pero vuelvo a la frase que yo citaba en la introducción de esta entrevista. En estos días usted dijo textualmente, dijo que hasta ahora ha sido muy cauto y no le gusta perder la humildad, pero alguien tiene que pegar el grito dentro del partido. Y en ese sentido, agregó, usted se siente legitimado para hacerlo. A ver, vamos por partes. ¿Cuál es el grito ese que hay que pegar? Y el grito es de abrir la cancha, como se dice popularmente. La de decir, acá no podemos seguir con estructuras que ya han tenido los resultados que han tenido, incluso en la última elección nacional cayendo del 17 al 13%, a no lograr tener esa expresión popular que ha sido siempre el Partido Colorado, y desde el Partido Colorado y particularmente el vallismo, históricamente, y por lo tanto hay una especie de digamos, no quiero decir de barco sin timón, pero hay cierta desorientación hoy en el partido porque no aparecen, digamos, los liderazgos en este momento en que el partido está con dificultades, y por eso digo, acá hay que generar esos nuevos espacios para que puedan venir nuevos protagonistas.
Yo repito, no es una instancia electoral y no estamos proclamando candidatos, estamos generando el lugar donde puedan aparecer esas nuevas figuras. Y después vendrán las candidaturas. Y el punto de partida de ese grito, por lo que usted mismo señalaba recién, es el resultado del Partido Colorado en las elecciones nacionales de octubre. Ese resultado históricamente bajo, 12,9%, una verdadera debacle, ¿no? ¿Ustedes tienen por lo menos un análisis breve, un punteo de por qué votó tan mal el Partido Colorado el año pasado? Sí, estamos en este momento justamente por iniciativa de quien habla y aprobado por el Comité Ejecutivo en un proceso de autocrítica con un tiempo de presentación de documentos porque se la va a hacer por escrito y con una comisión que la va a analizar y en fin, porque evidentemente los resultados electorales no son, tanto en el triunfo como en el fracaso, no son monocausales, entonces es muy complejo, pero evidentemente hay algunos elementos. Y hay algunos temas que son claros. Primero se empieza en el 2004, cuando evidentemente el partido sale del gobierno habiendo afrontado una crisis muy importante, crisis que hubiera ocurrido igual con cualquier partido en el gobierno, pero que siempre de alguna manera los costos políticos los paga el partido de gobierno. Yo diría que hoy en perspectiva incluso ya está viéndose de otra manera lo que fue sobre todo la salida y el manejo de esa crisis. Creo que también el partido cometió errores en su dirigencia, cometió errores en su forma de hacer política, en su contacto ciudadano, en el discurso. Errores, ¿cuándo? ¿Antes de la derrota, la primera derrota frente al Frente Amplio? Empieza antes, por supuesto, empieza antes. Netamente hubo un cambio de discurso que nos fue alejando de lo que fue el discurso tradicional vallista. ¿Cómo fue ese cambio de discurso? ¿Qué le preocupa o con qué discrepa de aquel cambio de discurso? Yo creo que en principio se cambió hasta el lenguaje, que tradicionalmente era un lenguaje muy popular en la que hacíamos énfasis en todas las políticas sociales que fueron la gran bandera del vallismo toda la vida, para pasar a tener un lenguaje muy técnico, muy elitista si se quiere, muy economicista liberal o neoliberal. Y bueno, sí. ¿Usa esos términos usted? Las etiquetas son complicadas de usarla, pero bueno, para el entendimiento lo que comúnmente se llama neoliberal, liberales somos, pero esa etiqueta de neoliberal fue utilizada sobre todo en algunos tiempos en toda nuestra América Latina para consignar una idea y algunos partidos y algunos gobiernos y algunas acciones que tendían al libre mercado puro y duro, que evidentemente ha sido un fracaso en el mundo. Entonces yo creo que el partido... ¿Y esas ideas ganaron al partido? Ganaron en buena parte a la interna del partido, por lo menos en su discurso. A una parte importante del partido, no a todo, evidentemente. Entonces yo creo que ese alejamiento con las actitudes, también las circunstancias, evidentemente que haber atravesado momentos tan difíciles como la crisis del 2002 ocupó al partido y a la gente y a los principales dirigentes del partido en el gobierno en temas muy urgentes, y muchas veces entonces no funcionó adecuadamente las estructuras partidarias, que era el nexo con la sociedad, y entonces se perdió aquello de explicarle a la gente, de pensar en acciones políticas que también le dieran algunas cosas más alegres y más felices a la población. Yo creo que se descuidó un poquito eso. El partido creo que tuvo problemas de comunicación, de discurso y también de actitudes. Entonces, ahí usted está analizando al Partido Colorado de 2004 para atrás, digamos, ¿no? De 2004 para atrás. Sí, yo diría del 2000 o un poquito antes. Es notorio que fue cambiando aquel discurso vallista, aquel discurso parece que el presidente socialdemócrata era vallista, Jorge Valle. Y sí, se llama Valle. Yo creo que hay vallismo. La sociedad uruguaya está impregnada de vallismo.
tanto que algunos otros partidos hoy toman las banderas y ya nadie niega a Valle Ordóñez. Pero entonces, ¿qué está diciendo usted? ¿Que Jorge Valle se alejó del vallismo? No digo Jorge Valle, yo no pongo nombres, digo porque en general fue una actitud que el partido fue resbalando hacia allí, y fueron ganando esas ideas, solamente esas ideas neoliberales, llamadas neoliberales, habría que yo siempre digo, las etiquetas y las encasillamientos habría que discutirlo, incluso lo que es izquierda y lo que es derecha, pero bueno, lo que se entiende por neoliberal es un discurso que yo creo que era a veces mucho más herrerista, por hablar en términos tradicionales de la política tradicional uruguaya, que vallistas, y eso fue dejando al partido sin espacios. Y lo fueron tomando otros. Pero después de la derrota, después de que el Frente Amplio se impuso y accedió al gobierno, desde ahí en adelante el partido, que obviamente salió muy golpeado, intentó una recuperación con el liderazgo de Pedro Bordaberry. Me gustaría saber qué análisis hacen ustedes de lo que vino justamente después y sobre todo del último ciclo electoral. Después ¿Qué claves hubo que llevaron a esa votación tan baja, la históricamente baja esta del 12,9? Después hubo una esperanza porque además ese es otro elemento a tener en cuenta, de la baja votación del Partido Colorado. También se suma el momento histórico en la que grandes líderes como el Jorge Valle y el doctor Sanguinetti dan un paso al costado y ya no van a ser más candidatos. Cada vez que en el Uruguay grandes líderes tan importantes, tan fuertes, salen de la escena, el proceso de renovación tiene sus costos, hay crisis, generalmente se daban cuando fallecía uno de los grandes, ¿no? Herrera, Luis Valle, Wilson Ferreira, miren lo que era Por la Patria, entonces evidentemente que ahí también hay un proceso que van a pasar algunos partidos, en la próxima elección le va a tocar al Frente Amplio. Eso también llevó y está llevando dificultosamente, digamos, a una salida del partido. Hubo una esperanza con Bordaberry, que lideraba de una manera muy particular, es un dirigente muy particular, es una persona muy trabajadora, con muchos digamos, cosas a destacar y buenas, pero también con una forma de liderazgo bastante particular. ¿Qué quiere decir particular? Bueno, digo, diferente, no es el político clásico ni mucho menos, y en fin, yo como estamos en una etapa ahora de construcción, y que no quiero que sea y que aparezca, y yo entiendo las preguntas y las dudas que no tiene solo el periodista sino la gente, pero evidentemente no quiero que empezar algo en contra de. Digo que el partido pareció remontar luego en la elección del 2009, luego ahora en la última elección 2014 vuelve a bajar a ese 13% o 12,9%, y entonces lo que concluimos es, bueno, lo que hay no es suficiente. No, pero se lo preguntaba, quería que usted fuera un poco más específico con respecto a la crítica al liderazgo de Pedro Bordaberry, porque, por ejemplo, en la última elección hubo un roce fuerte entre Vamos Uruguay y vallistas de ley, el sector que usted integraba, a propósito de cómo conformar la fórmula presidencial. El hecho de que Bordaberry haya elegido a Germán Coutinho como su candidato a vice, o sea, un hombre de su mismo sector. Y esa fue de las cosas que más costó en el resultado electoral, porque la gente se enojó muchísimo, mucho más de lo que nosotros mismos habíamos predecido. Mostró una actitud, porque no solo por la elección o por la omisión de incluir en la fórmula a algo más representativo que un sector, una forma de definirlo que molestó muchísimo. Creo que fue de las cosas que más costó, pero hubo otros errores. Creo que la propia campaña, el planteo de la campaña, no fue bueno, donde se dejaron de analizar cosas muy importantes que habían sucedido en los 5 años, donde de alguna manera cundió, no fue solo en el Partido Colorado, yo diría en toda la oposición, porque en los candidatos de oposición, porque el famoso Por la Positiva también dejó de analizar algunas carencias importantes y algunos errores fundamentales en el gobierno anterior, y por allí la única vez que salió, que vimos a nuestro candidato salir a hacer críticas, lo hizo
para la propia oposición, criticando al otro candidato de otro partido, pero de la oposición. Tampoco cayó bien en aquel momento. Hubo una serie de errores en la campaña. ¿Y cómo ingresa en ese análisis lo mal que votó el sector ballista del partido? Porque si el Partido Colorado votó 12,9, hay que entender que ustedes votaron la tercera parte de eso en realidad. La tercera parte de eso, ¿cuánto? 4%, una cosa por el estilo. 4% del electorado total, sí. ¿No? 4 y algo. Evidentemente, por eso digo, acá se cometieron errores, todos cometimos errores, y esa oferta ya no basta. Por eso lo del espacio nuevo. Ni siquiera es un tema personal, es el dar el grito, el convocar a construir algo que está para construirse. Ni siquiera estamos hablando de liderazgos, porque eso también habrá que construirlo. Lo que sí es necesario en este panorama, generar nuevos espacios, porque si no se generan con los que ya habían, vamos a seguir igual. Entonces tenemos que construir algo diferente, tenemos que volver a enamorar a la gente, a estar en contacto con la ciudadanía, a recibir de ellos digamos, toda su idea, su opinión, sus problemas. ¿Y qué es lo diferente? ¿Dónde estará lo diferente de Espacio Abierto? Me gustaría que profundizáramos en los próximos minutos en ese aspecto. Está con nosotros en perspectiva esta mañana Tabaré Viera, que tiene 60 años, es profesor de matemáticas. ¿Sigue ejerciendo la docencia? No, hace muchos años. Hace muchos años que no. Fue diputado en el periodo 1985-1990 por su departamento, sí, por Rivera. Fue director de OSA en representación del Partido Colorado entre 1990 y el 94. Fue vicepresidente de Antel entre 1995 y 1998 y presidente de Antel entre el 98 y el 2000. Luego vino la carrera como intendente de Rivera por 2 periodos, entre 2000 y 2009. Luego senador de la República entre 2010 y 2015 y ahora electo nuevamente diputado. Con el diputado Tabaré Viera estamos conversando a propósito de este espacio abierto que acaba de lanzarse esta semana dentro del Partido Colorado. Yo le decía, diputado Viera, que el punto de partida de ese grito que usted dice que alguien tiene que dar en el partido y que ustedes se han resuelto a dar es el piso histórico de votación que tuvieron en octubre, ese 12,9%. Pero supongo que también el punto de partida tiene otra cara, otro resultado. El 55% que el Partido Colorado tuvo en Rivera en las elecciones departamentales de mayo, ¿no? Están las dos lecturas. ¿Allí hay una base de apoyo que ustedes justamente quieren utilizar? Sí, exactamente, está muy bien hecha la lectura. Al resultado de las elecciones nacionales de octubre, tenemos que analizar el resultado de las elecciones departamentales de mayo, donde, se ha votado mal en general, salvo en Salto y en Rivera. En Salto, donde se votó muy bien, pero se pierde lamentablemente la intendencia, y en Rivera, donde al revés crece el partido. Desde que iniciamos un proyecto con igual inspiración que lo que estamos haciendo hoy en el año 2000, y se llamó Espacio 2000, y donde también lo que propusimos fue generar un proyecto departamental de desarrollo que ha venido dando resultados, y prueba de ello es que cada vez la aprobación a través de las urnas es mayor. Entonces, Espacio 2000 ya va por su 4º periodo gobernando la Intendencia de Rivera. Efectivamente. Y no es casualidad que el nombre del Movimiento Nuevo sea Espacio Abierto, cuando lo de Rivera era Espacio 2000. Incluso hay hasta coincidencias en la presentación gráfica, ¿no? Estaba mirando el sitio web, allí aparece Espacio Abierto y las letras de abierto son de distintos colores. La A es verde, la B azul, la I amarilla, la E roja, la R violeta, etcétera, ¿no? La misma paleta de colores que han usado en la propaganda del Espacio 2000 en Rivera. Ustedes siempre insistieron en que eso del Espacio 2000 era más que vallismo, más que Partido Colorado. Sin duda.
A ver, nosotros no queremos dar recetas a nadie ni trasladar experiencias que de repente no son trasladables, porque todos los departamentos son diferentes y porque no es lo mismo el ámbito departamental que el nacional. Pero sí, a esta altura observamos que hay cosas que hacemos en Rivera y que pueden servir de inspiración para hacerlo a nivel nacional. Y también sentimos la responsabilidad de decir, bueno, acá somos el departamento donde por cuarta vez triunfa una propuesta, un proyecto, una forma de hacer política y de gestionar que tenemos obligación de alguna manera de aportar. El intendente Marne Osorio recordaba cuando lo entrevistamos hace poco que este espacio, el Espacio 2000, hace años ya que ha convocado a figuras provenientes del Partido Colorado, pero también del Frente Amplio de Rivera, del Partido Nacional de Rivera, a ciudadanos independientes que no solamente lo votan, sino que hacen campaña, que hasta sacan listas por el Espacio 2000, ¿no? Así es. ¿De qué manera es que han logrado eso? Bueno, con la forma de estar primero en contacto permanente con la gente común. Hemos desarrollado allí actividades e incluso institucionalidad que involucran siempre a la sociedad, desde la institucionalización de las comisiones barriales que se eligen por voto secreto cada 2 años, pasando por el primer proyecto en el país de presupuesto participativo, realmente participativo. El 10% del presupuesto lo decide la gente en Rivera. Y todo esto además elaborado como propuesta política en forma muy amplia. En esta última elección presentamos 23 listas ediles, de las cuales algunas eran conformadas por ciudadanos netamente de extracción frente amplista, por ejemplo la 2609, con gente que venía del MPP, o con otra lista que la encabezaba el ex candidato a intendente del Partido Socialista, el doctor Cabrera, que estuvo acá acompañándonos el martes pasado. Entonces creemos que eso es posible hacerlo a nivel nacional, hablar de proyecto. Es posible, justamente, esa era la duda que me quedaba, porque da la sensación de que a efectos de lograr ese respaldo tan amplio en Rivera, ustedes han separado lo local de lo nacional. El intendente Osorio decía, la gente en Rivera supo aprovechar la separación en el tiempo de la elección nacional y la elección departamental y vota de una forma en una y de otra forma en otra. Ustedes priorizan mucho la gestión, ustedes ponen el foco en los temas municipales y departamentales. Es allí donde logran congregar ese apoyo amplio. Sí. ¿Cómo se traslada eso a un sector nacional que tiene que ocuparse de la política nacional? Nosotros entendemos que lo que ahora tenemos que hacer, cuando vemos el resultado de octubre en Rivera mismo y el de mayo, tenemos que convencer a la ciudadanía que no se equivoca, que elige de acuerdo a lo que percibe, a lo que analiza, y tenemos que convencerlo, como lo convencemos en el plano departamental, que tenemos un proyecto creíble y que somos muy buenos en la gestión, también para el plano nacional. Para eso hay que hacer cosas distintas y para eso tenemos que hacer propuestas creíbles. Y por eso yo decía el martes de que es posible, porque yo he llegado a la conclusión, Emiliano, que los uruguayos, y sobre todo llego ahora, después que el Frente Amplio ha estado 10 años en el poder, en el gobierno, los uruguayos, si rascamos, tenemos mucho más coincidencias que diferencias en los objetivos, en la manera de pensar, digamos, con respeto a temas concretos, incluso con lo ideológico. Yo lo que estoy... Bueno, está la discusión a propósito de si el Frente Amplio no se apoderó del vallismo, ¿no? Sí, o se corrió hacia... Y empieza a ganar cuando se corre de propuestas extremas que ya hoy ni siquiera las menciona más, y de eso lo acusan quienes están ya fuera del Frente Amplio, ¿no es verdad? Y mantienen algunas de aquellas históricas banderas, pero por eso digo, creo que hemos coincidido ahí en una manera de pensar y en propuestas y en ideas en la que nos diferencian de pronto la gestión. Y voy a ejemplos.
Yo concuerdo con la idea de ALUR como proyecto de desarrollo de una zona muy pobre del país y como propuesta de política sectorial, digamos, de desarrollo, apoyando y hasta subsidiando el trabajo. Estoy de acuerdo con la idea, porque me parece que es 1000 veces más conveniente subsidiar el trabajo que la vagancia. Y que si no lo fomentamos y lo subsidiamos al trabajo, lo vamos a pagar de otra manera. Y de alguna manera lo vamos a pagar. O con proyectos de asistencia directa o con peores cosas que están instaladas en nuestra sociedad. Entonces, lo que no estoy de acuerdo es que es con evidentemente una administración que ha llevado a tener pérdidas fantásticas y que son corresponsables de ese déficit enorme que presenta ANCAP, que perdió 500 millones en 2 años. Porque no puede transformarse eso en una empresa estatal deficitaria y subsidiada por todos los uruguayos para mantener una burocracia o una empresa estatal puramente. Y donde entonces ya a esta altura ALUR está plantando ALUR mismo y no subsidiando el trabajo de los cosecheros. Entonces, creo que tenemos que bajar la discusión y entrar a los temas puntuales, que sí están impregnados de ideología, pero no tanto con los adjetivos y centrarnos más en la gestión. El Frente Amplio tiene problemas en el gobierno de gestión. El Partido Colorado también tuvo problemas de gestión, le van a contestar. Por supuesto. ¿Y usted qué va a responder? Sí, el Partido Colorado los tuvo a nivel nacional, pero mírenme a mí y a mi movimiento en Rivera, cómo la llevamos nosotros. Por eso lo del espacio abierto, por eso lo de insistir en lo que se ha hecho con la Intendencia de Rivera. Sí, creo que es una buena vidriera, creo que es una demostración de que de nuestra intención, que es la de hacer una definición clara, explícita, por los más humildes, por los trabajadores, y para ello hay que tener políticas concretas de estímulo a la creación, generación de empleo, porque solamente a través de las políticas de desarrollo social, que son la educación, el trabajo, es que vamos a tener una sociedad desarrollada realmente y no por momentos y de acuerdo a la bonanza económica del momento. Y en esas cosas nos vamos a poner de acuerdo mucha gente, pero la diferencia puede estar en la administración, en la gestión, que yo creo que eso es un punto central y de la cual hemos demostrado en nuestra trayectoria política que lo hemos podido y lo hemos sabido hacer, sin miramientos de sectores dentro del partido y abriendo las puertas para gente que está en su casa o que ha votado en otro partido o que proviene de otro partido, como lo hicimos en Rivera. ¿Y por qué no sigue en este camino con José Amorín? ¿Por qué se rompió lo que habían armado para las últimas elecciones, que en realidad tuvo dos escalones, ¿no? Sí. Primero ustedes armaron propuesta ballista, Tabaré Viera en una de sus alas, José Amorín en la otra, digamos, el sanguinetismo de un lado, lo que venía de la 15 por otro, sí. Y después todavía armaron ballistas de ley sumando a Alberto Iglesias y Uruguay es posible. Todo eso era ballista. ¿Por qué aquello no continúa? Porque creo que cumplió su ciclo. También hacemos autocrítica, no estamos de acuerdo con algunas formas de hacer política o con algunas cosas que no terminaron concretándose. O sea, tenemos algunas discrepancias, pero más allá de eso, porque entendemos que después de 2 elecciones... ¿Usted ve a Amorín como un representante de ese desvío hacia posiciones economicistas o neoliberales que pueden adjudicarse al Partido Colorado en el pasado? No, y esas cosas tendrán que definirlo cada uno. Repito, esto no es contra nadie, simplemente creo que son momentos políticos, una oferta que cumplió su ciclo, que no en la interna, usted mismo lo decía, a ver, si yo creo que no es suficiente, no basta con la candidatura de Bordaberry, que obtuvo el resultado que obtuvo, tampoco basta con lo que habíamos conformado y la propuesta que hicimos desde Ballistas de Ley, que no le ganó ni siquiera a Bordaberry. Entonces acá hay que generar la posibilidad de que emerjan nuevos protagonistas, nuevas figuras, nuevas candidaturas. Y para eso no puede ser con los mismos espacios. Pero hay que romper ese molde. Hay otros ballistas saliendo de las estructuras que actualmente existían. Pienso en Fernando Amado, que se abrió de Vamos Uruguay. Pienso en Ope Pasqué, que sí, también estuvo en Vamos Uruguay y ahora
empieza a recorrer otros caminos. ¿Ustedes van a terminar juntándose con esos otros nombres? Y no lo sé, es probable que podamos tener, hemos tenido conversaciones, las tenemos, somos colegas en la Cámara, estamos todos los días más o menos cerca, no está dado en este momento esa situación, estamos definiendo las posiciones políticas internas de cada uno de estos sectores o de estos dirigentes, pero yo no descarto que encontremos la fórmula para estar juntos en algo que es muy claro, que no va atrás de nombres, que aspira a ser justamente algo muy abierto y participativo, pero que lo esencial es ponernos de acuerdo en las propuestas, construir esas propuestas y la forma que también habrá que cambiar de hacer política para estar más junto a la gente y sus problemas. Y en cuanto a estructura, yo mencioné nombres que estuvieron en este acto del martes en el Ateneo, usted y el intendente Marne Osorio, dos figuras de Rivera. Por otro lado, el diputado Conrado Rodríguez de Montevideo. Falta mucho para cubrir el territorio nacional, ¿no? Bueno, en esa reunión que la convocatoria fue, repito, la respuesta a la convocatoria fue muy buena. Habían cerca de 400 dirigentes con invitaciones hechas casi que por redes sociales. Allí concurrió, muchos dirigentes concurrieron de distintos departamentos. Había dirigencia importante, a veces no tan conocida. Entonces la prensa no los individualiza, pero en la interna, digamos, del partido, yo estoy muy contento y muy agradecido por el apoyo que recibimos de una primera instancia. Ahora nos toca recorrer el país para hacer esta presentación en cada departamento y para empezar a trabajar en esa elaboración que decía yo con vistas al encuentro nacional de fin de año, que, a ver, yo lo que no pensamos hacer es el clásico internismo de ir a buscar al dirigente, a ver si le sacamos un dirigente a un sector, a otro. Todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. No estamos dedicados a capturar dirigentes y después resulta que sí. Cada visita a una localidad del interior incluye esa negociación. Pero bueno, el que quiera, nos presentamos, les hemos avisado en que estamos, en estos términos. Usted puede... Bueno, es difícil de poner testigos, pero digo, así nos presentamos. Mirá, yo no te llamo para decir lo que estamos haciendo, pero yo lo que quiero es ir a los departamentos a trabajar en los temas y a imbuirme de los temas que está viviendo cada uno de los departamentos, para reunirnos con los trabajadores, con el centro comercial, con las autoridades departamentales, para visitar algunos temas que ya nos están llamando, algunos temas medioambientales, algunos temas vinculados a la producción. Tengo una reunión pactada en el llamado barrio industrial de Artigas por la grave contaminación de unos molinos de arroz, que ya hice una presentación el año pasado en el Senado. Esos son los temas que nos van a ayudar a construir este proyecto que yo decía, no, y lo repito, no con vistas a cuando podamos ser gobierno o cuando llegue la campaña electoral, para ahora. Si además vamos a conformar un equipo técnico, un equipo asesor, ya podemos elaborar propuestas, ideas, proyectos de leyes, lo vamos a ir planteando, nos vamos a reunir con los ministros, no necesitamos el marco del llamado a sala o del llamado a ministro, que a veces tiene más de espectacular que de efectivo, y tenemos buena relación con muchos de los ministros y vamos a pedirles audiencia y vamos nosotros a hablar con el ministro, a plantearle los grandes temas que podamos recoger. Ponernos a trabajar desde ahora, constructivamente. En Perspectiva, periodismo profesional e independiente. Diputado Tabaré Viera, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Quedan unos cuantos temas para seguir en los próximos meses a ver qué evolución tiene el espacio abierto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que sí, que podamos ir analizando la marcha de esta construcción. Volvemos con la crónica de Rosario y luego abrimos la mesa de este jueves. Este contenido lo encontrás en www.enperspectiva.net.